Un policía cargado de prejuicios raciales abofeteó a una jueza negra, sin sospechar quién era en realidad. Y apenas unos minutos después, su imperio comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes. El sonido de esa bofetada resonó en el tribunal de Bridge, como si un disparo hubiera atravesado el aire, congelando cada aliento en la sala, dejando un silencio tan pesado que parecía aplastar el tiempo mismo. En ese instante fugaz, el reino que el sargento Víctor Ávila había construido con sudor y arrogancia durante 15 largos años, empezó a derrumbarse, deshecho por una sola acción impulsiva. Un golpe certero en el rostro de una mujer negra, vestida con elegancia, que él jamás imaginó sería la nueva jueza federal. Así, el policía más temido de toda la ciudad selló su destino con sus propias manos. Las cámaras, testigos implacables, capturaron cada segundo de aquel acto, y antes de que el sol se escondiera ese día, su carrera, su reputación y la vida que conocía entrarían en una caída libre sin retorno. Lo que vino después no solo cambiaría su existencia para siempre, sino que también estremecería hasta los cimientos todo un sistema que, durante años, había protegido a hombres como él, sosteniendo su poder con hilos invisibles de complicidad. Antes de continuar, me gustaría saber de qué país están viendo este video. Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Víctor Ávila no era un simple agente de la ley. A sus 44 años, con un físico imponente que intimidaba a primera vista y unos ojos azules tan fríos como el hielo, se había convertido en un símbolo de autoridad en el condado de Bradford. Su carrera, tejida con mavilatría sobre cimientos de miedo y coerción, escondía tras un uniforme impecable un historial oscuro, plagado de abusos de autoridad, especialmente contra las minorías que cruzaban su camino. Para sus superiores, era un ejemplo a seguir. Un agente ejemplar con el mayor número de detenciones en el departamento, un récord que lucía con orgullo. Pero para las comunidades negra y latina, Víctor era una pesadilla de carne y hueso, un espectro que acechaba sus calles y sus vidas. 3 medallas de oro brillaban en su pecho, mientras recorría con paso firme los pasillos de mármol del tribunal, un lugar que parecía rendirle pleitesía. Se rumoreaba que la última de esas medallas, concedida por una supuesta valentía excepcional durante una operación en Riverside, la había ganado tras plantar pruebas falsas contra un joven negro, un chico que aún languidecía en prisión mientras Víctor exhibía su honor como si fuera un trofeo ganado con justicia. Aquel jueves por la mañana, Ávila entró al Tribunal Federal como si el edificio entero le perteneciera, como un rey en su castillo. Su presencia hacía que los guardias de seguridad se enderezaran en sus puestos y que los acusados bajaran la mirada, temerosos de cruzarse con esos ojos gélidos. El aroma de su perfume caro, una fragancia que anunciaba su llegada, precedía a su figura de 1,90 m, una estatura que parecía agrandar aún más su autoridad. Estaba allí para testificar en un caso de drogas, una rutina más en su día, pero algo captó su atención y encendió una chispa de irritación en su interior. Una mujer negra, con un traje elegante que destilaba confianza, charlando con un abogado cerca del estrado del juez. En la mente retorcida de Víctor, ella estaba fuera de lugar, como si invadiera un espacio sagrado que no le correspondía, un territorio que él consideraba suyo por derecho. La arrogancia, alimentada por años de impunidad, se enredó en su garganta como un nudo imposible de deshacer. Esa mujer, con su cabello natural cayendo en rizos libres, su piel oscura brillando bajo la luz, su postura segura y serena, encarnaba todo lo que él despreciaba en secreto, todo lo que su orgullo no podía tolerar. Sin embargo, en su ceguera, no percibió la fuerza imponente que emanaba de ella, una presencia que pronto lo pondría de rodillas. «Oye, no puedes quedarte ahí», gruñó con voz ronca, avanzando hacia ella con pasos pesados que resonaban en el suelo de mármol. La sala, antes llena del murmullo de conversaciones paralelas, se fue sumiendo en un silencio expectante, como si todos presintieran que algo estaba a punto de romperse.
Cuando la mujer se dio la vuelta, con una expresión tranquila que desarmaba cualquier amenaza, y no respondió de inmediato a su orden autoritaria, algo en el interior de Víctor estalló como una tormenta contenida. Sin vacilar, su mano cortó el aire con violencia y la golpeó en la cara con una fuerza que hizo volar sus gafas, que cayeron al suelo con un tintineo frágil. El silencio que siguió fue ensordecedor, como si alguien hubiera succionado todo el oxígeno de la sala en un solo instante. Papeles se deslizaron de una mesa. Alguien dejó caer un bolígrafo que rodó por el suelo, produciendo un sonido metálico que pareció durar una eternidad. Y la respiración colectiva de los presentes se suspendió en el aire, atrapada en un momento de incredulidad. Ella no se inmutó, no gritó, no cedió. Con una dignidad que parecía brotar de cada fibra de su ser, se ajustó delicadamente las gafas y lo miró directamente a los ojos, sin un ápice de miedo. En la marca roja que comenzaba a formarse en su mejilla, había una historia profunda, no solo la suya, sino la de generaciones enteras que habían enfrentado a hombres como él con la misma entereza. «Soy la doctora Eliana Trujillo», dijo con una voz controlada pero resonante, cargada de una autoridad que hizo que Víctor tragara en seco. «La jueza federal asignada hoy a este juzgado». Cada palabra cayó como un martillo, haciendo añicos algo fundamental en el universo arrogante de Ávila. La sangre se le heló en las venas cuando la realidad de lo que había hecho lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Sus labios se abrieron, pero ningún sonido salió de ellos al principio. «Creía que... no parecía», murmuró al fin, con las palabras tropezando unas con otras en un pánico que crecía como una marea imposible de contener. Pero ya era demasiado tarde. La jueza Trujillo se mantuvo firme, con su dignidad intacta, mientras la marca de la bofetada se hacía más evidente en su piel oscura. Un recordatorio silencioso de lo que había sucedido. «Este tribunal entrará en receso durante 15 minutos», anunció con calma, dándose la vuelta y caminando hacia su despacho sin mirar atrás. Su andar era calculado. Cada paso medido con una precisión que transmitía fuerza, no debilidad. No corrió, no mostró un atisbo de fragilidad. Simplemente cerró la puerta de su despacho con un suave chasquido que resonó en la sala como un trueno lejano, dejando a todos en un estado de asombro. Isabel Ramírez, una joven fiscal adjunta de origen latino, con manos temblorosas que apenas podían sostener su teléfono, lo había grabado todo. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, se cruzaron con los de un periodista en la tribuna. El video ya estaba en camino. Primero a sus colegas, luego a los medios locales. En cuestión de minutos, estaría en los informativos, corriendo como pólvora por las pantallas de la ciudad. «Acabas de agredir a una jueza federal», susurró el fiscal al oído de Ávila, quien permanecía inmóvil, con el rostro pálido contrastando con el azul oscuro de su uniforme. Una gota de sudor resbalaba por su frente, marcando el camino de su inminente caída. En el tenso silencio que dominaba la sala, se oía el ruido lejano de los teléfonos que vibraban al empezar a hacer llegar las notificaciones. El video ya estaba circulando y la caída de Víctor Ávila no había hecho más que comenzar. ¿Cómo escaparía de esta situación? ¿Qué pasaría cuando el video se hiciera viral? ¿Y por qué la jueza Trujillo, en lugar de ordenar su detención inmediata, eligió el camino del silencio digno? Si esta historia de poder desenfrenado y justicia silenciosa ya te está atrapando, imagina lo que viene después. Nadie sabía entonces que detrás de esa bofetada impulsiva había una historia mucho más oscura. Una red de abusos sistemáticamente encubiertos que pronto saldría a la luz. Sofía Chávez, una joven agente novata, observaba la escena desde el fondo de la sala, sujetando inconscientemente la cicatriz en su muñeca, un recuerdo doloroso de su propio encuentro con la justicia de Ávila. Mientras él permanecía paralizado en el centro del tribunal, la jueza Trujillo ya estaba a punto de desatar una tormenta que revelaría mucho más que un simple momento de violencia. Cuando cerró la puerta de su despacho,
El video de la bofetada ya comenzaba su implacable recorrido por las redes sociales. En apenas 3 horas, alcanzó 500,000 de visualizaciones. El título era directo y brutal. Un policía blanco agrede a una jueza negra en el juzgado. Los comentarios indignados estallaron como fuegos artificiales. Esto es lo que pasa todos los días, solo que ahora lo han filmado. Por fin han pillado a uno con las manos en la masa. En el departamento de policía de Westridge, el jefe Gonzalo Pérez se paseaba nervioso por su despacho, con el teléfono sonando sin parar. Periodistas, políticos, activistas, todos exigían respuestas. Tenemos que contener esto inmediatamente, ordenó a su ayudante. Diles que el sargento Ávila ha sido apartado temporalmente mientras investigamos. Usa las palabras incidente aislado y historial ejemplar. En la pantalla de televisión de su oficina, un reportero ya estaba entrevistando a los vecinos del barrio de Riverside, una zona predominantemente negra, donde Ávila era conocido como el fantasma blanco, no porque apareciera pocas veces, sino porque sus pasos siempre dejaban un rastro de terror. Le rompió el brazo a mi hijo de 16 años por sentarse en las escaleras de casa, declaró una madre entre lágrimas. Dijo que parecía sospechoso. Intentamos denunciarlo, pero nadie nos hizo caso. En la sala de descanso de la comisaría, la agente Sofía Chávez observaba la cobertura con una mezcla de miedo y esperanza. La cicatriz en su muñeca parecía arder más aquel día. 8 meses atrás, cuando interrogó a Ávila sobre un informe falsificado, él la acorraló en los vestuarios femeninos vacíos. ¿Quieres presentar cargos? Póngame a prueba. ¿A quién crees que creerán? ¿Al novato chino o al héroe condecorado? Le había dicho, retorciéndole el brazo hasta casi romperlo, dejando una marca permanente no solo en su piel, sino en su alma. Ahora, Ávila, puesto en baja administrativa, estaba sentado en la sala de trofeos de su casa, viendo cómo su vida se desmoronaba en las noticias. 3 botellas vacías de whisky caro decoraban la mesa frente a él. Su teléfono vibró con un mensaje del jefe Pérez. Control de daños. Di que fue un malentendido. Estamos intentando silenciarlo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, la jueza Trujillo no había hecho ninguna declaración pública. Con un moretón en la cara que se oscurecía con las horas, siguió los procedimientos de la tarde con una normalidad que desconcertó a los periodistas, quienes esperaban una reacción explosiva. Al final del día, una joven abogada se le acercó en el estacionamiento privado del tribunal. Doctora Trujillo, soy Isabel Ramírez, fiscal adjunta. Soy la que grabó el video, dijo, con la voz entrecortada por la emoción. Pero eso no es todo. He denunciado todos los abusos de Ávila durante los últimos 3 años. Nadie me hizo caso. Trujillo la miró profundamente. En mi despacho. Mañana a las 7 de la mañana. Trae todo lo que tengas. A la mañana siguiente, Ramírez llegó con una carpeta digital que contenía 47 denuncias presentadas contra Ávila. Todas de víctimas negras o latinas. Todas sistemáticamente ignoradas. ¿Cómo has conseguido esto?, preguntó Trujillo impresionada. Empecé cuando agredió a mi primo tras un control de tráfico. Nadie hizo nada al respecto. Así que creé un sistema para hacer un seguimiento de cada denuncia, explicó Isabel, señalando la pantalla. Mira los patrones. Siempre los mismos barrios. Siempre minorías. Siempre la misma protección del departamento. Trujillo asintió lentamente. ¿Y por qué acudiste a mí ahora? Porque lo vi en tus ojos después de la bofetada. No solo sintió su dolor, sintió el de todos nosotros. Mientras tanto, la reportera Amara Jiménez, del Bridge Daily, indagaba más allá. Las antiguas víctimas de Ávila comenzaron a llamar a la redacción, queriendo contar sus historias. Su editor, inicialmente reacio, vio ahora la oportunidad de desenmascarar no solo a Ávila, sino a todo el sistema. Haz la serie. Blue Shield. ¿Protegiendo a quién?, le ordenó.
En la comisaría, el joven agente Ryan López, sentado junto a la taquilla vacía de Ávila, negaba con la cabeza mientras escuchaba a otros agentes defenderlo. Fue solo un malentendido. No tenía pinta de juez, o debería haberse identificado. López, recién salido de la academia y aún idealizando su profesión, sintió que su mundo se derrumbaba. ¿Y si hubiera sido tu madre o tu hermana?, preguntó, recibiendo miradas gélidas como respuesta. Al final del segundo día, el video había sido visto por más de 5 millones de personas. El alcalde Warren, presionado por los manifestantes que empezaban a concentrarse frente al ayuntamiento, anunció una investigación independiente. Ávila, atrincherado en su casa, recibía mensajes de apoyo de otros policías. «Aguanta. Esto pasará. Estamos contigo, hermano». Por la noche, Ávila recibió una visita inesperada. El jefe Pérez apareció en su puerta, mirando nervioso a su alrededor. «Es un caos ahí fuera, Víctor. Necesitamos una estrategia. El juez aún no ha dicho nada, lo cual es extraño». Bajó la voz. «Me enteré de que es una mujer calculadora. Dicen que no reacciona, que planea». La cara de Ávila palideció. «¿Qué significa eso?». «No lo sé, pero estate atento. Algo me dice que no está planeando solo una suspensión administrativa». Pérez vaciló. «Víctor, ¿hay algo que no sepa? ¿Algo que pueda usar contra ti, contra nosotros?». Ávila pensó en los archivos de su ordenador personal, las pruebas plantadas, los informes falsificados, los videos de las cámaras corporales borrados accidentalmente. Mientras tanto, en su tranquilo despacho, iluminado únicamente por la luz azul de su ordenador, la jueza Trujillo analizaba documentos en la pantalla. Las fotos de todas las víctimas de Ávila formaban un mosaico inquietante a su lado. Isabel Ramírez y Sofía Chávez, que por fin se había atrevido a hablar, trabajaban en silencio en un rincón de la sala. La reportera Amara Jiménez tomaba notas con fervor. «No se trata solo de una bofetada», dijo finalmente Trujillo, tocándose delicadamente el moretón en la cara. «Se trata de todo un sistema diseñado para proteger a hombres como Ávila y silenciar a gente como nosotras». Cerró su portátil y miró a las 3 mujeres. «Lo que hagamos a continuación lo cambiará todo. ¿Estáis preparadas?». Todas asintieron en silencio, unidas por un propósito común. ¿Cuál sería el meticuloso plan de la jueza Trujillo? ¿Cómo reaccionaría Ávila cuando descubriera que se enfrentaba no solo a un juez, sino a una coalición de mujeres decididas a desenmascarar sus crímenes? ¿Y qué ocurriría cuando salieran a la luz los secretos más oscuros del departamento de policía de Brerd? En la mañana del 5.º día después del incidente, la ciudad de Brerd se despertó con un bombazo mediático. La portada del periódico local llevaba un titular explosivo: «Escudo azul, 15 años de abusos policiales documentados». Debajo, una foto de Ávila junto a 47 rostros de sus víctimas confirmadas. El informe, firmado por Amara Jiménez, detallaba pautas sistemáticas de violencia racial, pruebas falsas y encubrimiento por parte del departamento. Ávila se atragantó con su café mientras su teléfono móvil estallaba de notificaciones. Su primer instinto fue llamar al jefe Pérez, pero no contestó. Con manos temblorosas repasó toda la historia. Declaraciones, fechas, incidentes concretos, todo meticulosamente documentado. ¿Cómo había conseguido esos archivos? Era información interna, protegida. Mientras tanto, en el despacho del fiscal federal, la jueza Trujillo celebraba una reunión extraordinaria. A su lado, Isabel Ramírez presentaba la prueba central. «Este es el expediente paralelo que he creado en los últimos 3 años. Cada incidente, cada denuncia presentada por el departamento está aquí, con testigos dispuestos a hablar». Y lo más importante, continuó Sofía Chávez, mostrando su cicatriz, «estoy dispuesta a testificar sobre cómo me agredió cuando cuestioné sus prácticas. Otros policías también han accedido a romper su silencio». El fiscal federal Mateo, inicialmente escéptico, hojeaba ahora los documentos con desconcierto. «Esto es devastador.
Son décadas de cárcel si se demuestra todo. No se trata solo de Ávila, explicó Trujillo. Se trata de todo un sistema que lo protegió. Por eso necesitamos el siguiente paso. Unas horas más tarde, agentes federales entraron simultáneamente en el departamento de policía de Bestridge y en el domicilio de Ávila con órdenes de registro e incautación. En el departamento Confisc confiscaron ordenadores, incluido el del jefe Pérez. En la casa de Ávila, encontraron una caja fuerte con pruebas incriminatorias guardadas como trofeos, relojes, carteras e incluso documentos de identidad de sus víctimas. «¡Está intentando escapar!», gritó un agente por radio cuando Ávila, al darse cuenta de que se acercaban vehículos, intentó huir por la parte trasera, solo para verse rodeado. A las 2 de la tarde, se convocó una vista especial en el Tribunal Federal. Toda la ciudad parecía estar allí. Ciudadanos de a pie, víctimas, agentes de policía, todos llenando el espacio. Ávila, ahora esposado y sin uniforme, parecía más pequeño, su arrogancia sustituida por una mirada de pánico. El jefe Pérez, sentado unas filas más atrás, sudaba profusamente. Cuando entró la jueza Trujillo, no hubo el tradicional todos en pie, pero aún así, toda la sala se levantó en un respetuoso silencio. El moretón en su cara, que ahora tenía un tono amarillento, servía como un recordatorio silencioso de lo que había provocado todo. «Esta no es una vista cualquiera», comenzó Trujillo, con su voz firme llenando la sala. «Lo que tenemos ante nosotros no es solo el caso de un agente que agredió a un juez. Es el caso de un sistema que no protegió a quienes juró servir». Ávila mantuvo la mirada fija en la mesa, incapaz de enfrentarse a las miradas. «Sargento Ávila, se le acusa formalmente de 47 delitos, entre ellos abuso de autoridad, falsificación de pruebas, intimidación de testigos y agresión». Justo entonces, se abrió la puerta trasera. Un hombre negro de mediana edad entró cojeando, apoyándose en un bastón. Hubo un murmullo colectivo. «Señoría», dijo el fiscal, «nos gustaría llamar a nuestro testigo sorpresa, el doctor Marcos Vargas, antiguo médico del Departamento de Policía, que fue destituido hace 8 años tras intentar denunciar el comportamiento del sargento Ávila». Ávila levantó bruscamente la cabeza, con el rostro pálido como el papel. El doctor Vargas había sido su mayor crítico interno, misteriosamente destituido tras un accidente que lo dejó incapacitado para caminar. «Tengo aquí», dijo Vargas con voz temblorosa pero resuelta, «los historiales médicos falsificados a petición del jefe Pérez para encubrir las agresiones del sargento Ávila, así como la grabación de la amenaza que recibí cuando intenté denunciarlo». El jefe Pérez se levantó bruscamente, intentando marcharse, solo para encontrarse con que 2 agentes federales le impedían el paso. La sala giraba en torno a Ávila. Su imperio no solo se estaba desmoronando, sino que estaba siendo completamente arrasado. ¿Cómo se había vuelto su mundo del revés en solo 5 días? ¿Cómo había conseguido aquella jueza, a la que había menospreciado y agredido, orquestar su caída con tanta precisión? La respuesta llegó cuando la jueza Trujillo reveló su golpe final. «Durante estos días, he recibido 143 declaraciones de víctimas, 12 policías dispuestos a testificar contra el sistema de protección. Lo que es más importante», hizo una pausa dramática, «acceso a un servidor que el departamento mantenía oculto, con grabaciones de cámaras corporales supuestamente perdidas». Los ojos de Ávila se abrieron de puro terror. Aquel servidor se consideraba inviolable, protegido por años de secreto departamental. «Descubrimos», continuó Trujillo, «que cada vez que un agente perdía una grabación incriminatoria, se almacenaba en secreto como seguro contra posibles acusaciones. Usted aparece en 28 de esas grabaciones, sargento Ávila». El silencio en la sala era absoluto. Ávila miró por fin a Trujillo. Sus ojos se encontraron con los de ella. Ya no había arrogancia, solo la tardía comprensión de que había subestimado por completo a la mujer a la que había agredido.
¿Cómo has conseguido acceder a eso?, preguntó casi en un susurro. Trujillo permitió una pequeña sonrisa. Digamos que la bofetada despertó muchas conciencias dormidas, sargento. Incluso entre gente de su propio departamento que estaba harta de complicidades. La vista terminó con Ávila y Pérez bajo custodia federal. A su salida, una multitud de cámaras captó el momento histórico. Los dos hombres más poderosos del departamento, cabizbajos, derrotados, no por la violencia, sino por la verdad meticulosamente expuesta. Lo que nadie esperaba era el alcance de las revelaciones que seguirían, o cómo la caída de Ávila sería solo el comienzo de una transformación mucho mayor en Verde. Cuando la jueza Trujillo vio cómo se llevaban a Ávila, supo que el verdadero trabajo no había hecho más que empezar. 6 meses después de aquella histórica vista, Ward se había transformado. Donde antes solo reinaba el miedo en las comunidades minoritarias, había nacido una nueva esperanza. Ávila contra Trujillo, como se conoció en todo el país, se había convertido en un punto de inflexión no solo para la ciudad, sino para departamentos de policía de toda la nación. En un tribunal federal, la jueza Eliana Trujillo recibió el Premio Nacional a la Integridad Judicial, no por haber sido víctima, sino por su respuesta calculada y valiente. Podría haber hecho que lo detuvieran ese mismo día, reflexionó en su discurso, pero eso habría sido justicia solo para mí. Lo que necesitábamos era justicia para todos. Los pasillos que una vez pertenecieron al imperio de Ávila resonaban ahora con pasos diferentes. El departamento de policía de Bridge estaba bajo un nuevo liderazgo. La capitana Sofía Chávez, la mujer asiática más joven y la primera en ocupar el cargo. Su primera medida fue crear una comisión civil permanente de supervisión, dando voz a comunidades antes silenciadas. La cicatriz permanece, dijo Chávez en su ceremonia de toma de posesión, mirándose la muñeca. Pero ahora no me recuerda el dolor, sino el valor que hace falta para enfrentarse al abuso de poder. En una prisión federal de seguridad media, Víctor Ávila veía la emisión en una pequeña televisión comunitaria. Su rostro, antes arrogante, mostraba ahora profundas líneas de derrota. La sentencia: 25 años sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 15. Cada día era un doloroso espejo de cómo había tratado a tantos otros, invisibles, sin poder, sin privilegios. El exjefe Pérez, con una condena menor por cooperación, había sido trasladado a otra unidad tras recibir amenazas de otros policías corruptos que sus revelaciones habían expuesto. La lista Pérez, como llegó a conocerse, condujo a la revisión de más de 200 casos y a la exoneración de 37 personas que habían sido condenadas injustamente, muchas de ellas a causa de pruebas colocadas por Ávila. Isabel Ramírez, ahora ascendida a fiscal adjunta superior, supervisó personalmente cada caso reabierto. El sistema se diseñó para proteger a personas como Ávila, explicó durante una conferencia en la Facultad de Derecho local. Nuestro trabajo es rediseñarlo para proteger a quienes debía servir desde el principio. En Riverside, el barrio que más sufrió bajo el régimen de Ávila, se había inaugurado una nueva comisaría de policía comunitaria. En el vestíbulo, una discreta placa contaba la historia de la bofetada que cambió Bridge, no como una celebración del momento de violencia, sino como un recordatorio del poder de la dignidad frente a los abusos. Una tarde, el doctor Marcos Vargas, ahora director del programa de formación ética para funcionarios, se acercó cojeando al banco del parque donde estaba sentada la jueza Trujillo. «Nunca imaginé que viviría para ver esto», comentó, observando cómo niños de todos los colores jugaban sin miedo mientras un coche patrulla pasaba lentamente por delante de la plaza. Trujillo sonrió. El moretón hacía tiempo que había desaparecido, pero el recuerdo seguía vivo. ¿Sabes lo que siempre me pregunta la gente? ¿Por qué no reaccioné a la bofetada? ¿Por qué no hice que lo detuvieran inmediatamente? ¿Y qué respondes?, preguntó Vargas. Que cuando te enfrentas a alguien que solo conoce la fuerza bruta,
tu mejor arma es la dignidad. Ávila esperaba mi grito, mi ira. Él sabría cómo combatirla. Mi silencio calculado lo desconcertó más que cualquier reacción. En la redacción del Bridge Daily, Amara Jiménez recibía su premio Pulitzer por la serie Blue Shield. La investigación se había ampliado a 5 estados, revelando pautas similares de abusos y protección sistémica. No nos limitamos a contar historias, declaró. Estamos reescribiendo el sistema, una verdad a la vez. Y para Ávila, aislado en su celda, la verdad más dolorosa no fue la pérdida de libertad, sino la tardía constatación. Su perdición no empezó con la bofetada, sino con años de arrogancia alimentada por la impunidad. Cuando por fin se enfrentó a alguien que se negaba a dejarse intimidar, alguien cuyo poder no provenía de la fuerza, sino de la integridad, su imperio del miedo se derrumbó como un castillo de naipes. Al final de su primer año como capitana, Sofía Chávez inauguró un programa revolucionario. Cámaras corporales cuyas grabaciones se enviaban automáticamente a servidores supervisados por un comité civil independiente. Ninguna grabación podría volver a desaparecer. La justicia no es venganza, explicó a los nuevos cadetes. Se trata de responsabilidad. Se trata de mirar a los ojos a todos los ciudadanos y reconocer su humanidad, independientemente del color de su piel o del barrio en el que vivan. La lección que aprendió Bridge y que ahora sirve de modelo para el país fue muy clara. La verdadera transformación no se produce de la noche a la mañana, ni a través de una sola acción dramática. Proviene del coraje colectivo de personas dispuestas a enfrentarse a un sistema roto y de la sabiduría de darse cuenta de que la verdadera fuerza no reside en el poder de someter a los demás, sino en la dignidad que ni siquiera una bofetada puede arrebatar. Las últimas noticias sobre Ávila indicaban que por fin había empezado terapia en la cárcel, enfrentándose a sus arraigados prejuicios. Demasiado tarde para salvar su carrera o su libertad, pero quizá no para salvar su humanidad. Como dijo la jueza Trujillo en su conferencia más reciente, en ese tribunal no era solo un agente de policía el que se enfrentaba a un juicio, sino todo un sistema que confundía la crueldad con la fuerza y el miedo con el respeto. El verdadero cambio comienza cuando comprendemos que el poder sin justicia no es más que tiranía disfrazada de orden. Esta historia nos recuerda que un solo momento de valentía y dignidad puede desencadenar una transformación que ninguna cantidad de violencia podría lograr jamás. Si te conmovió este viaje de justicia y redención, deja un comentario sobre lo que más te llegó al corazón. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.